Hola, amigos. Bienvenidos a Enseñanzas Bíblicas hoy. Exploraremos una de las historias más impactantes y profundas de la Biblia, nos sumergiremos en una de las historias más épicas y emocionantes de la Biblia. Esta historia no solo nos muestra cómo una mujer que, con valentía y fe, arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. Su ejemplo nos enseña a enfrentar el miedo, confiar en Dios y actuar por el bien común, sino que también nos deja enseñanzas poderosas para nuestra época. Así que acomódate. Pero antes, te pido que te suscribas y le des like a este vídeo para seguir creando más contenidos como este. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Comencemos. El caso de Esther. Capítulo 4, versículo del 12 al 16. La historia de Esther se desarrolla en el Imperio Persa, en una época en la que el pueblo judío vivía en el exilio, lejos de su tierra prometida. El rey Asuero, también conocido como Jerjes, gobernaba un vasto territorio que se extendía desde la India hasta Etiopía. En un banquete opulento, el rey, en un acto de orgullo, ordenó que su esposa, la reina Vasti, se presentara ante sus invitados para mostrar su belleza. Vasti se negó, lo que enfureció al rey y llevó a su destitución como reina. Este evento desencadenó una búsqueda en todo el imperio para encontrar una nueva reina. Entre las jóvenes seleccionadas estaba Esther, una joven judía huérfana que había sido criada por su primo Mardoqueo. Esther era de una belleza extraordinaria, pero también poseía una gracia y una sabiduría que la distinguían. Aunque Mardoqueo le había advertido que no revelara su identidad judía, Esther fue llevada al palacio real, donde ganó el favor de todos los que la conocieron, incluyendo al rey Asuero, quien la eligió como su nueva reina. Mientras tanto, Mardoqueo, quien servía en la puerta del palacio, descubrió un complot para asesinar al rey. Informó a Esther, quien a su vez alertó al rey, salvando así su vida. Este acto de lealtad fue registrado en los anales del reino, pero en ese momento no fue recompensado. Poco después, un hombre llamado Amán fue ascendido a un puesto de gran autoridad en el imperio. Amán era arrogante y malvado, y exigía que todos se inclinaran ante él. Mardoqueo, sin embargo, se negó a hacerlo, ya que solo se inclinaba ante Dios. Esto enfureció a Amán, quien decidió no solo vengarse de Mardoqueo, sino de todo el pueblo judío. Convenció al rey Asuero de emitir un decreto que ordenaba la destrucción de todos los judíos en el imperio en un día específico. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza, un signo de profundo duelo. Esther, al enterarse de su angustia, envió mensajeros para averiguar qué ocurría. Mardoqueo le envió una copia del decreto y le imploró que intercediera ante el rey en nombre de su pueblo. Esther se encontró en una encrucijada. Sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida, a menos que el rey extendiera su cetro de oro como señal de clemencia. Además, el rey no sabía que ella era judía. Esther le explicó a Mardoqueo que no había sido llamada a la presencia del rey en 30 días, lo que hacía su misión aún más peligrosa. Fue entonces cuando Mardoqueo pronunció unas palabras que resonaron en el corazón de Esther: «No pienses que por estar en la casa del rey escaparás sola entre todos los judíos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Estas palabras fueron un llamado a la valentía y a la fe. Mardoqueo le recordó a Esther que su posición no era casualidad, sino que Dios la había colocado allí con un propósito. Esther comprendió que debía actuar, no solo por su propia supervivencia, sino por la de todo su pueblo. Esther decidió actuar con sabiduría y valentía. Le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos en Susa para ayunar y orar por ella durante 3 días. Ella y sus doncellas también ayunarían. Después de este tiempo, Esther se presentaría ante el rey, diciendo: «Y si perezco, que perezca». Capítulo. Estas palabras muestran su disposición a sacrificarse por el bien común. Al tercer día, Esther se vistió con sus mejores ropas y se presentó en el patio interior del palacio. Cuando el rey la vio, extendió su cetro de oro, mostrando su favor. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado. Durante el banquete, el rey le preguntó cuál era su petición,
prometiendo concederla incluso hasta la mitad de su reino. Esther, con astucia, lo invitó a otro banquete al día siguiente. Esa noche, el rey no podía dormir y ordenó que le leyeran los anales del reino. Escuchó cómo Mardoqueo había salvado su vida al descubrir el complot contra él, y se dio cuenta de que nunca había sido recompensado. Al día siguiente, el rey honró a Mardoqueo públicamente, lo que enfureció aún más a Amán. En el segundo banquete, Esther finalmente reveló su identidad judía y denunció el plan de Amán para destruir a su pueblo. El rey, lleno de ira, ordenó que Amán fuera colgado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. El decreto contra los judíos no podía ser revocado, pero el rey permitió que Mardoqueo emitiera un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse. En el día señalado, los judíos se levantaron y derrotaron a sus enemigos. La historia de Esther nos deja enseñanzas poderosas para este siglo XXI, la valentía frente al miedo, mostrándonos que, aunque el miedo es natural, no debe paralizarnos, sino que podemos enfrentarlo con fe y acción, confiando en Dios y actuando con determinación, el propósito divino, recordándonos que nuestras vidas tienen un significado más allá de lo visible. Ya que Dios nos coloca en situaciones específicas para tal momento como este con el fin de cumplir sus planes, el bien común. Inspirándonos a actuar por el beneficio de los demás, incluso cuando eso implica sacrificio personal, como lo hizo Esther al arriesgar su vida por su pueblo, y la importancia de la oración y el ayuno, enseñándonos que no estamos solos en nuestras luchas, pues buscar la guía de Dios a través de la oración y el ayuno nos fortalece en tiempos de crisis. Estas lecciones nos desafían a vivir con fe, propósito y amor por los demás en un mundo lleno de incertidumbre. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Esther. Espero que esta narración te haya inspirado a ser valiente, a confiar en Dios y a actuar por el bien común en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a Enseñanzas Bíblicas Hoy, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos y dejarnos tus comentarios. ¿Qué enseñanza de la historia de Esther resuena más contigo? Me encantaría leer tus reflexiones. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino. Hasta la próxima.